El domingo pasado le hablé sobre el tema mirando hacia atrás y vimos cómo es necesario ver hacia atrás y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No vemos hacia atrás para anclar nuestra vida al pasado, sino que vemos hacia atrás para ver las evidencias, como un investigador que quiere adquirir evidencias. Vemos las evidencias de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida y en nuestra iglesia. Vemos hacia atrás para recordar la mano de Dios que ha luchado por nosotros las batallas y nos ha dado la victoria. Vemos la mano de Dios haciendo milagros y prodigios. Eso nos da la evidencia, nos confirma de que Dios ha caminado con nosotros, que no hemos caminado solos y que Dios va delante de nosotros hacia el gran futuro que Él tiene. Pero hoy quiero hablar por unos minutos de otro aspecto. No solo vemos hacia atrás para ver la confirmación de las evidencias que Dios está con nosotros, pero también vemos hacia arriba. Vemos hacia arriba porque nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Dios. No podemos hacer nada en la vida sin Dios. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Qué significa nada? Nada, ni en el hogar, ni en la familia, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, en ningún lugar, en ningún aspecto de la vida, nada puedes hacer sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios y es por eso que vemos hacia arriba. Vemos hacia arriba buscando el apoyo de Dios. Y en este proyecto de Casa de mi Gloria, definitivamente que todos nosotros necesitamos ver hacia arriba para que Dios nos ayude. Tome su Biblia y vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Quiero por unos momentos hablarle de tres aspectos que nos menciona este versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Es un versículo que si usted no lo sabe de memoria, le animo a que lo conozca. Le animo a que usted haga de este pasaje un fundamento en su vida. Que usted selle este pasaje, estas palabras, esta promesa en el fondo de su corazón. Porque tarde que temprano todos enfrentaremos situaciones en nuestra vida que necesitamos ser recordados de esta promesa. Esta es una promesa de parte de Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que si todos leemos en voz alta, ¿le parece? Todos leámoslo en voz alta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miramos hacia arriba porque nuestra ayuda viene de Dios. Miramos hacia arriba porque Dios es el que suple nuestras necesidades. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios suplirá todo lo que necesitamos en cuanto a este proyecto? ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? Cantamos hace unos momentos atrás de que las montañas se moverán, de que si solo creemos veremos su gloria. Esas son palabras de Jesús. No son palabras de un predicador, no son palabras de un animador, son palabras del creador del universo. Nuestra ayuda viene de Él. Si creemos veremos su gloria. Y yo estoy convencido que nosotros como congregación, como iglesia, al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios,
al creerle a Él, al creer su palabra, al mantenernos firmes y fieles a Él. Porque si no hacemos eso, corremos un terrible peligro. Mantenernos firmes a su palabra, fiel a su palabra, y caminar adelante, caminar en pos de Él, hacia lo que Él tiene para nosotros. Veremos su gloria. Yo lo creo, porque Él puede suplir toda nuestra necesidad. No hay nada imposible para Él. Uno de los nombres de Dios, si usted estudia los nombres de Dios, en los nombres en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, significaban mucho acerca de esa persona, el nombre que le ponían a los hijos. Y uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová, oh Dios, mi proveedor. Esa palabra, ese nombre, reconoció a Abraham, el padre de la fe, reconoció a Dios como el Dios Jireh, el Jehová Jireh. ¿Y sabe cuándo fue que lo reconoció como el Dios que provee? No fue que reconoció a Dios como el Dios que provee cuando él tenía todo lo que necesitaba. Reconoció a Dios como el Dios que provee, el Dios que suple. Lo reconoció cuando él se enfrentó en una situación tan desesperante por la necesidad de una respuesta. Declara que Dios es Jehová Jireh, Dios proveedor, el Señor que provee. Y lo dice, queridos hermanos, bajo un contexto increíble. Este hombre, mire, si tuviéramos solo un poco del entendimiento de lo que Abraham entendía de Dios, creo que nuestras luchas, nuestras pruebas, los desafíos de nuestra vida serían muy distintos. Dios le dice a Abraham, después de anhelar tener hijo, Dios hace un milagro y les da un hijo, Isaac. Y luego Dios le dice a Abraham, ahora entrégame tu hijo, tu único hijo. Isaac es un prototipo de Jesús y Abraham prototipo del Padre, que entregó, que sacrificó, que dio a su único hijo. Dame tu único hijo, Isaac. Entonces Abraham inmediatamente obedece al Señor. La mañana siguiente, después de tener esa conversación con Dios, la mañana siguiente prepara a su hijo y lleva a sus criados y los asnos y van en camino a la montaña del Señor, al monte de Dios, para sacrificar a Isaac. Isaac no lo sabe. Los sirvientes que van con él no lo saben. El único que lo sabe es Abraham. Y llegan al punto en que ya está el monte del Señor ahí adelante, y le dice a los criados que ahí se queden, y les dice una palabra de fe. Usted lea la historia. ¿Cuántos la conocen? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Abraham a los criados? ¿Qué les dijo? Algo así. Algo así. No fue exacto, pero algo así. Les dice, aquí se me quedan ustedes. Y aquí está el punto de fe. Y el muchacho y yo vamos a regresar. Gloria a Dios. Y usted es Isaac, porque usted no sabe los planes del Papa. Pero cuando él le dice a los criados, mi hijo y yo vamos a regresar, sabiendo bien Abraham que le va a enterrar un puñal al corazón de su hijo, que le diga vamos a regresar. Ya ve que la fe de este hombre es increíble. Y luego empiezan a caminar y van hacia allá. Y ahora va solo Abraham e Isaac, y van a hacer el sacrificio. Isaac, yo no sé,
con cada paso que va dando Abraham, yo creo que yo como padre, con cada paso que está dando, su corazón está siendo despedazado. Abraham no era un sinvergüenza, un demente sacrificando a su hijo. Era un hombre que tenía una intimidad con Dios. Y Dios le pide que haga eso. Y con cada paso que da hacia el monte, el único que sabe que lo va a sacrificar es Abraham. Y aquí está donde Abraham declara que Dios es proveedor. Porque me van caminando e Isaac le dice, papá, ajá, ¿qué pasó, hijo? Mire, solo una observación. Ajá. Aquí llevamos la leña. Ajá. Aquí llevamos el fuego. Ajá. ¿Y dónde está el sacrificio? Yo no sé, pero yo me imagino que cuando Abraham escuchó esas palabras, le empezaron a correr las lágrimas. Y él declara algo. Él declara algo no a base de lo que él tiene, no a base del contexto de su situación. Él declara algo a base de Dios, del carácter de Dios, de las cualidades de Dios, de quién es Dios. Y él dice, hijo, Dios proveerá. Dios se proveerá de un sacrificio, sabiendo Abraham que es Isaac. Abraham no iba con la mentalidad. Nosotros conocemos el final de la historia, sabemos lo que Dios hizo, por eso no nos asustamos. Pero póngase en las sandalias de Abraham. Él no sabe lo que va a suceder. Él no sabe que se va a encontrar un animal. Él va completamente entendido en mente, en corazón, que él va a sacrificar a su propio hijo. Es más, la Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido que Dios resucitaría a Isaac. Eso dice Hebreos. Esto estaba plenamente convencido que iba a sacrificar a su hijo, pero que Dios de alguna forma milagrosa lo iba a resucitar. Y dice Hebreos que figuradamente eso sucedió. Y va caminando y el hijo le dice, ¿dónde está? Está la leña, está el fuego, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar, papá? Y él dice, Dios proveerá. Yo le aseguro algo, por más grande que sea el clavo que usted tiene, por más grande que sea la necesidad que usted tiene, por más desesperante que sea su contexto en lo que usted necesita, no se compara a la necesidad desesperante que tenía Abraham en ese momento. No se compara. No me venga con cuentos. Nada de lo que usted ha necesitado o necesita o necesitará se compara a necesitar un holocausto para que no sea su hijo. Y Abraham, conociendo a Dios, dice, declara, Dios proveerá. Dios proveerá.
Y yo me imagino que con lágrimas, Dios proveerá. Llegaron al lugar, prepararon el altar, pusieron la leña, agarró el fuego y le dice, yo no sé qué conversación tuvieron, en la Biblia no la dice. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a ambos, primero a Abraham y luego a Isaac. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Y qué entendió Isaac? Pero amarró a Isaac, lo acostó sobre la leña, levantó el puñal para degollar al hijo. Y en ese momento Dios lo detiene. Le dice a Abraham, espérate, ahora sé que me amas. No me negaste ni tu propio hijo. Le hago una pregunta. ¿Cómo sabe Dios que usted le ama? Es que se lo digo, claro. ¿Cómo sabe Dios? No conocía Dios el corazón de Abraham antes de pedirle a su hijo. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Conocía Dios el corazón de Abraham antes de pedirle a su hijo? ¿Y por qué fue que hasta que él iba? ¿Cómo sabe Dios que Natán Alfaro lo ama? ¿Cómo sabe Dios que usted lo ama? Acción, hacer su voluntad, obediencia. Yo puedo decirle a Dios que yo lo amo y no accionar. Yo puedo decir a Dios que yo lo amo y no tomar pasos de fe. Yo puedo decirle a Dios que yo lo amo y nunca hacer nada. Y luego levanta la mirada y aparece el sacrificio. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Papá, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham responde con certeza, Dios va a proveer. En cuanto al proyecto, a lo mejor usted esté diciendo, ay pastor, pero este proyecto es grande. Sí, claro que sí, no lo podemos hacer sin Dios. Y esa misma pregunta que hizo Isaac, a lo mejor usted la hará. Y dirá, bueno pastor, tenemos los planos, tenemos la maqueta. ¿Dónde están los reales? La respuesta a la cual todos nos tenemos que convencer es Dios proveerá. Dios proveerá. Tenemos los planos, tenemos la aprobación, tenemos... ¿Cómo vamos a hacer? Dios va a proveer. Él es Jehová Jireh. Jehová nuestro proveedor. ¿Usted conoce a Dios como Dios su proveedor? ¿En serio? Cuando tenemos a Dios como nuestro proveedor, sin importar la situación que estemos pasando, podemos ver su majestad. Mire, hay un pasaje que quiero que usted vaya y mire, Salmos 78. Vaya conmigo a Salmos 78. Aquí hay dos versículos, porque hacen de Dios una pregunta muy interesante, y esa pregunta se sigue haciendo hasta el día de hoy.
Salmo 78. Mire el versículo 19. Versículo 19 y 20. Hablaron, ¿cómo? Contra. Diga contra. En otras palabras, no le están creyendo a Dios. No es que tienen fe en Dios. No es que le están dando al poder de Dios el beneficio de la duda. Están hablando en contra de Dios. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios tiene la capacidad de darles de comer en un lugar sin comida? ¿Podrá Dios alimentar a su pueblo en un lugar de escasez? Hay más comida en Egipto que en el desierto. ¿Será que en el desierto Dios les pueda dar de comer? Las otras preguntas están en el versículo 20. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Esas preguntas no son preguntas de fe, son preguntas en contra de Dios. Son preguntas que la respuesta natural sería: claro que no. ¿Podrá hacer mesa en el desierto? Claro que no. ¿Podrá darles pan en el desierto? Claro que no. ¿Podrá darles carne en el desierto? Claro que no. Esas son las respuestas lógicas a esas preguntas. Pero nosotros sabemos lo que Dios hizo. ¿Hizo mesa en el desierto para ellos, sí o no? ¿Les dio pan, sí o no? ¿Les dio carne, sí o no? Y aquí el versículo 19 dice que hasta ríos le dio en el desierto. En el lugar donde hay de todo menos agua, a través de una peña, Dios les dio agua. Dígame usted si Dios no es un Dios proveedor. Dios es un Dios proveedor. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios va a suplir. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh. Quiero que usted escuche un testimonio poderoso de dos personas que Dios ha tocado, ha transformado, y a través de los años los he visto crecer en el Señor. Ambos son fundadores también de Casa de Mi Gloria. Desde el inicio han estado en esta iglesia y han caminado lo que esta iglesia ha caminado, y han visto la bondad de Dios, la mano de Dios, la fidelidad de Dios para con esta iglesia. Con ellos también Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas. Y quiero que usted escuche este testimonio de parte de los hermanos Eric y Janice. Pasen por favor. Ellos han visto todo el proceso de esta iglesia y todo lo que Dios ha hecho. Y ustedes también han pasado por sus propios procesos. Dios ha sido Jehová Jireh para ustedes. Amén. Y sigue siendo Jehová Jireh. Cuéntenos un poquito de eso. Amén. Hay una promesa en la Biblia que dice: clama a mí que yo te responderé. Y eso para nosotros ha sido fiel y hemos creído. Y quiero compartirles rápidamente. En mi vida Dios ha cambiado un diagnóstico de muerte a vida. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple. Yo tengo como matrimonio, como familia, de estar en Casa de Mi Gloria, vamos a cumplir 10 años. Y para hace ya 6 años me diagnosticaron esclerosis múltiple. Para el que pueda que no crea esto, ahí están los diagnósticos, ahí está
una resonancia magnética en donde hay 17 focos de desmielinización en mi cerebro. Pero Dios me dio vida y aquí estoy. Pero eso no es mi testimonio. Quiero decirles que mi testimonio no es el proceso por el cual he vivido. Mi testimonio es el que clamamos a Él y Él respondió. Él respondió. Mi testimonio es la fe y la certeza que hoy tenemos, que Él responde. Miramos hacia arriba y Él responde. Y ahora, el testimonio es que estamos seguros que el propósito de Dios en nuestras vidas es estar acá en Casa de Mi Gloria. Es estar acá testificando que el sueño de Dios se va a cumplir. Y quiero decirle, pastor, que nosotros hoy, con más fe que nunca, si Dios hizo ese milagro, si Dios hizo que yo esté viva, Dios nos ha dado la fe de creer que podemos comprometernos con Dios y con ustedes, nuestros pastores, en hacer este compromiso de que vamos a lograr hacer la obra de Dios, el sueño de Dios. Y nosotros, mi esposo y yo, nos hemos comprometido con este proyecto. Nos hemos comprometido no con lo que podemos, sino con lo que no podemos dar, porque económicamente, como el pastor dijo, no está en nuestras posibilidades. Vamos a clamar a Dios, vamos a clamar a Él, porque Él va a responder. Entonces, nuestro testimonio es que hemos clamado, que vamos a seguir clamando y lo vamos a hacer. Nuestro compromiso es de familia y yo sé que Él nos va a ayudar a cumplir nuestro compromiso como matrimonio, como familia, y vamos a ser parte del sueño de Dios en esta casa, en ver su casa hecha, en ver su sueño realizado, en ver esa construcción hecha. Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo sueño y yo le invito que usted se involucre también. Amén, hermano Eric. El sueño de Dios es la familia. Y el Señor, al clamar a Él por la situación de Yanis, me cumplió el sueño de mantener todavía a mi esposa y a mi familia. El sueño de Dios es que todos nosotros somos una familia. Y la familia necesita su casa. Esta es su casa, pero nuestra casa va a ser mejor. Porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por el cual nosotros como familia nos comprometimos, así como cuando rendimos nuestros votos, así nos comprometemos también con Dios en que este sueño es de Dios y que se va a cumplir. Y que las generaciones de Nicaragua y del mundo entero verán a un pueblo que ha creído que los sueños de Dios sí se cumplen por ese testimonio vivo que va a estar ahí, que es esta casa construida. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias, Eric y Yanis. Que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios todo lo conoce y la razón que permite situaciones como lo que usted acaba de escuchar de Eric y Yanis es prepararlos a ellos para poder ser bendición a otros que también pasen por situaciones como esas. Y en esta iglesia hay tantas personas de las cuales tienen un testimonio similar, a lo mejor no de vida o muerte, pero sí de una respuesta de que usted lloró, clamó ante el Señor y Dios trajo la respuesta a usted, trajo la solución, proveó la respuesta a su necesidad, porque Él es Jehová, nuestro proveedor.
Y usted tiene un tremendo testimonio. Pudiéramos pasar aquí todo el día hablando de esto, hablando de lo que Dios ha hecho. Y cada uno de nosotros pudiéramos testificar de lo que Dios ha hecho. Quiero rápidamente de este pasaje que leímos en Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero rápidamente mencionarle tres cosas. Número uno, este pasaje nos promete que es Dios el que va a suplir. Mi Dios, mi Dios. Note que es mi Dios. No dice es el Dios. Ni siquiera dice Dios. Es mi Dios. Mío. Hay una relación personal con Él. Por eso David dijo, el Señor es mi pastor. Él no dijo el Señor es pastor. Él es mío. Y aquí dice mi Dios. Es mi Dios que va a suplir. Es su Dios el que va a suplir. Aquí nunca dice mi empleador, mi jefe, mi patrocinador, mi negocio suplirá, mi esposo o esposa suplirá, mis amigos en el extranjero suplirán. No dice eso. No dice mi hermano en la iglesia suplirá. Este versículo es claro en decir que la promesa que usted y yo tenemos es que nuestra ayuda viene de Dios. Mi Dios, mi Dios. Dios está tan lleno de bondades. Solo anote estos pasajes rápidamente. No los busque, solo anótelos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Aquí habla de las riquezas de su bondad. Efesios 1, 7 habla de las riquezas de su gracia. Y acabamos de leer Filipenses 4, 19 que habla de sus riquezas en gloria. Dios no es un Dios pobre. Dios no es un Dios palmado. ¿Aló? Y usted dice, pastor, ¿por qué dice eso? La Biblia lo dice. De Jehová es la tierra. ¿Y qué? Que abarca y su plenitud. Todo. Todo el oro, toda la plata. Todo es de Él. Usted es de Él, yo soy de Él. Todo. Nicaragua es de Él. Este templo es de Él. Esta casa es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces hay riquezas de su bondad, riquezas de su gracia, riqueza de su gloria. Mire, queridos hermanos, cuando hablamos de este proyecto, necesitamos estar claros todos de lo que esto depende de Dios. Esto depende de Dios. Hay 4 convicciones que usted debe de tener en cuanto a esto que viene. 4 convicciones. Y si una de estas convicciones aún no la ha hecho convicción en su vida, espero que después de hoy sea una convicción en su vida. Primero, es imposible hacer esto sin Dios. Si usted cree que podemos lograr esto sin Dios, usted está equivocado. Es imposible. Esa es una convicción mía, una convicción de esta iglesia. Es imposible hacer esto sin Dios. No podemos eliminar el factor de Dios, el factor divino, en ninguna de las cosas que hacemos. No podemos hacer esto sin Dios. Necesitamos a Dios. La segunda convicción es que Dios nos ha llamado a hacer esto. Dios nos ha llamado a hacer este proyecto. Dios nos ha llamado a construir este templo.
Y parecería algo raro en el contexto natural, porque si no lo podemos hacer y Dios nos ha llamado a hacerlo, entonces, y no se puede hacer, pero me pidió que lo haga. Si Dios nos está pidiendo que hagamos algo que humanamente es imposible, entonces necesitamos a Dios. No es cuestión de que se nos ocurrió. ¿Y qué si construimos algo? Dios nos ha llamado a hacer esto. La tercera convicción es que Dios nunca nos llama a hacer algo para fracasar. Dios nunca le va a llamar a usted a hacer algo para que usted sea derrotado. Dios, si Dios, entonces es imposible sin Dios. Dios nos ha llamado a hacer esto y Dios no nos llamaría a hacer esto si no se pudiera hacer. Si no fuera posible con la ayuda de Dios hacer esto, no lo pudiéramos hacer. No nos hubiera llamado a hacerlo. ¿Usted lo cree? Esta es una convicción mía. Dios nos llamó a hacer esto. Dios nos ha llamado a construir esto. Dios no nos hubiera llamado a hacer esto si Él no quisiera que lo hiciéramos. Si Dios no quisiera que construyéramos y que nos quedáramos en esta carpa el resto de la vida, no nos hubiera llamado a construir. Y la cuarta convicción es que si esto no lo podemos hacer sin Dios, si Dios nos ha llamado a esto y Dios nos ha llamado a que esto no fracase, entonces significa que la cuarta convicción es que Dios quiere hacer un milagro a través de nosotros. Dios quiere hacer un milagro a través de mí. Dios quiere hacer un milagro a través de usted. Dios quiere hacer un milagro a través de los que Él ha llamado a construir esto. Entonces atrévase y tome el paso de fe. Atrevámonos y tomemos el paso de fe. Dios quiere hacer milagros a través de nosotros. Es lo que le decía después de que los hermanos Vado testificaron. Es eso. Dios hizo un milagro en ella. ¿Para qué? Para que a través del testimonio de ella, de la fe de ella, Dios haga milagros en otros. Las crisis que usted ha enfrentado en su vida son para que usted tenga un testimonio de la fidelidad de Dios para compartir con los que actualmente se encuentran en una crisis. Y Dios ha permitido que usted pase por eso para que sea un testimonio. Yo creo, queridos hermanos, después de que nosotros hagamos esto, yo estoy creyendo y le estoy pidiendo al Señor que un sinnúmero de congregaciones, de iglesias en toda Nicaragua se empiecen a construir en lugares que nunca a lo mejor se imaginaban construir un templo. Desde las cabeceras departamentales hasta las comarcas más remotas. Necesitamos a Dios. Y yo quiero darle un reto a usted como iglesia, de que todos nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé. Es la pregunta que le hizo Isaac a Abraham. Está la leña, ya están los planos, ya está la maqueta, ya está el terreno. ¿Dónde están los reales? Y mi respuesta es: Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios lo va a hacer. Y vamos a ser testigos de su gloria. Vamos a ser testigos de su poder. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Mi Dios proveerá. Y luego dice
La segunda cosa, mi Dios suplirá todo. ¿Cuánto? Todo. Dios no suple a mitad. Dios no suple a medias. Dios suple todo. Dios suple todo, dice el pasaje, todo lo que os falta. Lo que Dios ha comprometido a hacer a través de este pasaje es suplir su necesidad, no su avaricia. Se acabaron los amenes. Ajá. Lo que Él se ha comprometido a suplir es su necesidad, no su avaricia. Si usted es avaro y quiere más y más y más y más y más, la gente avara no se compromete a dar. ¿Por qué? Porque quiere más y más y más. Dios no se ha comprometido a eso. Ahí está claramente en ese pasaje. Suplirá todo. ¿Qué? ¿Puedes ponerlo aquí, por favor? El pasaje. Mi Dios, pues, suplirá algunas cosas, todo lo que deseas, lo que os falta. Se refiere a una necesidad, lo que te hace falta. A lo mejor no le va a suplir el último modelo de algo. Señor, quiero un carro, dame el último modelo. Y a lo mejor el Señor dice, sí, pero eso no te hace falta. Lo que te hace falta es un carro. Entonces voy a suplirte uno de los que encienden empujándolos. Lo que te hace falta. El problema es que creemos que Dios está allá solo para dame. Tus necesidades. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No cree usted que para lo que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia? Y no se refería a un edificio, una estructura. Se refería a nosotros, su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿No cree usted que Dios tiene todos los recursos para edificar su iglesia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Y esa es la tercera cosa. Dios lo hace conforme a sus riquezas. Queridos hermanos, escúcheme claramente. Dios no es un pedigüeño. Dios no es un mendigo. Dios no es un limosnero. Dios no es un necesitado. Él lo tiene todo. Entonces, ¿por qué Dios requiere que yo haga mi parte si Él no lo necesita? ¿Por qué Dios requiere? Porque Dios requiere de que usted sea generoso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios requiere que usted le devuelva a Dios, le entregue a Dios sus diezmos? ¿Por qué Dios requiere si Él no lo necesita?
Dios no lo necesita, Dios no lo requiere, pero usted sí lo necesita. Yo sí lo necesito. Nosotros sí requerimos de esto. Algunos de ustedes, Dios les ha bendecido increíblemente, porque ustedes han sido fiel con el Señor y Dios les ha honrado. Otros de ustedes no les ha ido bien. Yo no soy una persona pronunciando calamidad, pero si usted no honra a Dios, no le va a ir bien, ni hoy ni nunca. Usted no tiene que hacer más de lo que Dios le diga. No hay un promedio, no hay una cierta cantidad. Es entre usted y Dios. Y yo quiero que hoy oremos a Dios en cuanto a esto. Quiero que como iglesia le clamemos a Dios. ¿Me permite ser muy sincero con usted? Le voy a abrir mi corazón. ¿Me permite? Mire, si lo único que a mí me interesaría es lo que usted va a dar, pobrecito yo. Si lo único que yo quisiera es lo que usted va a aportar para esto, miserable usted. Pero si en este proceso, en estos próximos 3 años, usted aprende a ser generoso, a ser un buen mayordomo de sus finanzas, a depender de Dios, a donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted esté, usted va a ser una persona bendecida. A mí, y le hablo con el corazón en la mano, a mí me interesa más usted que este edificio. Por eso llevamos 10 años sin un edificio. Si lo que más me interesaría un edificio, el primer año lo hubiéramos hecho. Me interesa más usted. Y qué terrible sería de que yo como su pastor no le ayude a usted crecer en su fe. Si usted al final dice, mire pastor, yo no quiero dar, allá usted. Usted puede seguir siendo miembro de esta iglesia, claro que sí. Usted puede seguir disfrutando de los mensajes, de la música de este, claro que sí. Pero usted nunca logrará todo lo que Dios quiere para usted.
Hay mucho más. Entonces mi objetivo con usted es que este proceso que vamos a iniciar sea un proceso espiritual, no un proceso económico. Quiero que sea un proceso espiritual, porque si yo pongo mi énfasis en lo económico, me friego, nos fregamos, nos perdemos, nosotros mismos nos hacemos el daño, porque pones tu mirada en el dinero y no en Dios. Entonces yo voy a poner mi mirada en Dios, y yo quiero que su mirada esté en Dios, y que nuestro proceso en los próximos 3 años, que nuestro proceso en todo lo que Dios tiene para nosotros, por eso vemos hacia arriba, no vemos hacia la billetera, no vemos hacia lo que tenemos en la bolsa, vemos hacia arriba. Si lo único que me interesaría es que usted da hoy y se acabó mañana. Pero si usted y yo hacemos de este proceso un caminar en fe, todas las áreas de nuestra vida serán bendecidas. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces yo quiero hoy que juntos como iglesia levantemos un clamor a Dios por lo que Dios va a hacer. Póngase sobre sus pies.